Esto es Para su Gloria, un podcast donde cada historia apunta a Él. Aquí compartimos testimonios reales y enseñanzas que edifican, porque creemos que todo lo que somos y hacemos existe para exaltar a Cristo. Somos Santiago y Allison, y juntos te invitamos a ver cómo Dios transforma vidas, restaura corazones y revela su carácter. Escucha, aprende, sea animado, porque cada episodio es para inspirarte a vivir para su gloria. Bueno, pues gracias por llegar hasta este punto en esta serie que estamos viendo que se llama Liderando, como lo había mencionado. Y en medio de la iglesia, el de liderazgos que se va a tener, vamos a tener que tener una guía y esa guía va a ser en la cual se basa el liderazgo. La sesión de hoy se llama La predicación saludable. Pues bueno, la iglesia es el pueblo de Dios vivo y en crecimiento que ha sido redimido de sus pecados mediante la sangre de Jesucristo para la gloria de Dios. Y también vimos otro concepto, que era una iglesia sana. Es una iglesia que refleja cada vez más el carácter de Dios como ha sido revelado en su palabra. También observábamos que los líderes que dirigen esta iglesia deben principalmente demostrar un carácter delante de Dios que refleje su carácter. Y veíamos algunas características del liderazgo y cómo vivir realmente mostrando el carácter de Dios. Y bueno, para empezar ese punto quisiera dar un contexto. Y es que el carácter de Dios justamente nos ha sido revelado de dos maneras. Dios, a través de la creación, nos ha mostrado su magnificencia, nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado que Él es un Dios grande, que Él es todopoderoso. Cuando vemos las tormentas, podemos ver que Dios es un Dios fuerte, pero también cuando podemos ver el universo, vemos que Él es increíble. Cuando vemos paisajes, vemos lo bello que es nuestro Dios. Y Él nos ha dejado esa creación para que nosotros podamos descubrir quién es Él. Eso lo podemos ver en Romanos 1, y es que por medio de la creación podemos observar que hay un Dios. Sin embargo, la creación no nos revela el Dios verdadero, sino que para revelarnos en Dios verdadero, Dios nos ha dado una revelación especial. Y esa revelación especial la conocemos como la Biblia. A través de la palabra de Dios, Dios nos ha revelado lo esencial para conocer primero quién es Él, su plan de salvación, pero también lo bueno para la vida. Entonces, Dios nos ha revelado en la Escritura lo esencial para la vida, como lo dice 2 de Timoteo 3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia menciona que la palabra de Dios es útil. ¿Y para qué será útil? Bueno, voy a leer ahora de la Nueva Traducción Viviente y dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. De acuerdo con lo leído, ¿para qué es buena la escritura? Para enseñar, para corregir, para instruir. Y bueno, como lo veíamos, la escritura es buena para mostrarnos básicamente lo importante para vivir la vida, que hagamos el bien y que evitemos el mal. En la escritura es donde vamos a poder aprender todos los conceptos para dirigir nuestra vida con una conducta correcta, pero también para vivirla bien. Es en la escritura donde encontramos nuestra guía. Fuera de la escritura no podemos encontrar una manera para vivir bien, sino solamente es a través de la escritura. Es solo a través de la escritura que nosotros podemos ser equipados para toda buena obra, es decir, para reflejar el carácter de Dios. En base a lo anterior, una iglesia saludable se fundamenta en la palabra de Dios mediante una predicación saludable.
solamente es a través de la predicación saludable de la palabra de lo que se trata nuestra sesión. Número 4, que una iglesia puede fundamentarse como una iglesia sana y que puede tener líderes sanos. Es solamente a través de la escritura que los líderes de la iglesia, tú como líder de tu familia o como líder de una empresa, debes basar tu vida, nuestros ministerios y nuestros trabajos en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que nosotros debemos basar toda nuestra vida. Entonces, los líderes de la iglesia deben basar su predicación en la palabra de Dios. Nosotros como personas debemos basar nuestras vidas en la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Vamos a ver el fundamento bíblico. En 1 de Pedro 2, 1 y 3 nos va a mencionar por qué es que la palabra de Dios debe dirigir la iglesia y la vida en cada persona. Dice 1 de Pedro 2, 1 al 3, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Según el contexto en el que se encuentra Pedro, Pedro está hablando justamente de la palabra de Dios. Pedro está diciendo que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es la palabra de Dios que nos va a llevar a desechar toda malicia. Si pudiéramos ver en un esquema, en el original, podríamos ver que está primero desear la palabra de Dios como un bebé recién nacido para luego desechar las cosas que hemos tenido y las cosas que nos atañen como el pecado. Es decir, que en el orden de ese versículo, si lo podemos observar de una mejor manera, es ya que hemos usado la benignidad del Señor, vamos a desear la palabra de Dios y a desechar justamente el pecado de nuestras vidas. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿cómo debemos desear nosotros la palabra de Dios? Como niños recién nacidos. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si un niño recién nacido no toma leche y no tiene alimento? Se enferma, no crece, muere. Si un niño recién nacido no toma la leche, muere. Es decir, que si este niño no es que pueda decir, no, yo hoy no quiero tomar leche, yo hoy no quiero comer. ¿Qué pasa si el niño, bueno, hipotéticamente dijera eso? Se muere. No es una opción para él decir eso. No es una opción para un niño recién nacido beber o no la leche de su madre. Es por eso que el Pedro utiliza esta ilustración, porque es tan completa que nos dice hasta la persona que más conozca, que más títulos tenga, si no desea la palabra de Dios como un niño, con la necesidad de un niño, va a morir. ¿Por qué? Porque no va a ser alimentado bien, porque no va a ser nutrido bien. Y ahora, ¿qué pasa si esta leche está adulterada? ¿Qué pasa si esta leche no es buena? Pues se va a enfermar. Pero si el bebé toma una leche pura, va a crecer, va a ser sano. Y como lo veíamos también en las primeras definiciones que mencionábamos, ¿qué es algo sano? Algo que crece, algo que está fuerte. Y dábamos algo un poco más específico, y es que sano es aquello que vive y crece correctamente. De la misma manera, únicamente la palabra sana producirá el crecimiento en la iglesia correctamente. Si nosotros, como iglesia, no fundamentamos nuestra vida y la predicación en una palabra sana y expuesta correctamente, no vamos a tener el crecimiento
adecuado. Si la palabra está enferma, todo va a estar enfermo. Es decir, que el motor de una iglesia sana y de un liderazgo sano es el buen uso y el uso saludable de la palabra de Dios, ya que una palabra sana o saludable producirá el crecimiento adecuado en la iglesia. Líderes y hermanos, todos los que ejercen un liderazgo en su vida, que somos todos, estamos llamados a entregar a nuestra congregación una palabra que produzca un cambio tan real en la vida de nuestros oyentes que los lleven a desechar toda malicia, como lo menciona el versículo 1 de Primera de Timoteo 2. De acuerdo con lo que la Biblia nos menciona sobre lo que necesitamos para el crecimiento en la salvación, debemos entonces saber cómo predicar, cómo enseñar y cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras iglesias. Si vamos a enseñar la única manera en la que las personas de nuestra iglesia vivan y crezcan correctamente, entonces debemos saber cómo hacerlo. La mejor manera para extraer lo mejor de la Biblia, para que podamos entender su mensaje, es la predicación expositiva. Pero, ¿qué es la predicación expositiva? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos predicación expositiva? ¿Cómo aplicamos la predicación expositiva aún cuando no predicamos frecuentemente en la iglesia o no somos frecuentemente los que enseñamos a los demás? ¿Qué es la predicación expositiva? Esto está relacionado con lo anterior, es decir, que para predicar bien la palabra vamos a ver cómo predicarla bien y cómo hacer que la predicación justamente en la iglesia, no solamente del pastor, como mencioné, sino de cuando tú vayas a enseñar la palabra, incluso para aplicar a tu vida ese método que vamos a aprender hoy. Algunas de las definiciones a continuación han sido extraídas de la clase de predicación expositiva del Seminario Bíblico Río Grande por David Loyola, que es mi profesor, entonces debo dar créditos. Entonces, la predicación expositiva, como mencionaba la hermana Mari, es explicar el texto original para después aplicarlo a nuestro entorno actual. Es un 50% explicación y un 50% aplicación. Básicamente es explicar para después aplicar. Y hago una aclaración, el hecho cuando estoy mencionando aplicar no es un llamado a la acción, sino que puede ser más una contextualización. Básicamente, la predicación expositiva a lo que se refiere no es un término bíblico, sino es un método que observamos en la Biblia, es explicar para después aplicar la escritura. ¿Y por qué esta es la mejor manera de exponer la escritura y de predicar la palabra de Dios? Esto es porque es el método que observamos en la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que las personas de la Biblia explicaban para después aplicar. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Pues bueno, abran las Biblias y les explico. Por favor, vayan a Nehemías 8:8. Entonces, Nehemías 8:8, ¿qué nos dice? Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que se entendiera la lectura. Este pasaje está en el medio de que el pueblo de Israel volvía del cautiverio y aquí ellos están volviendo a leer justamente la escritura. Están volviendo a retomar eso que habían hecho hace mucho tiempo en la reconstrucción de los muros de Nehemías y no se había leído la ley por muchísimo tiempo y no lo habían hecho. Pero, ¿qué podemos ver de esto? Primero, ¿qué nos dice? ¿Y qué? Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que se entendiera la lectura. Ahora, la predicación expositiva es explicar para aplicar. ¿Qué podemos observar? Podemos observar en Nehemías 8:8
Primero, una lectura del texto de la palabra de Dios. ¿Cómo fue esta lectura del texto? Fue clara y reverente. En la Reina Valera creo que es la que usa estas palabras, pero la lectura del texto en ese momento fue de una manera reverente. Fue de una manera de que ellos iban a la Biblia y querían saber lo que decía la Biblia, y ellos en su mente y en el contexto que se ve que todos reverentemente estaban atentos al libro, estaban atentos a la Biblia. Y después, ¿qué más vemos? Vemos traduciéndole y dándole el sentido. En la segunda parte que podemos ver es que la revelación de la verdad, la revelación de la verdad de la palabra de Dios. Lo que podemos observar que pasó en el pueblo de Israel, aquí en Nehemías, es que ellos abrieron primero el libro, dejaron de hablar ellos, dejaron de hablar lo que a ellos se les ocurría, sino que fueron al libro. Y el libro habló. Abrieron el libro, le pusieron atención y ¿qué hicieron con el libro? Simplemente lo leyeron y dijeron, ah, esto es. No, ya. Así son las cosas, voy a medicar. Esdras de ahí comenzó a hablar del libro. ¿O qué hicieron primero? Ellos poniendo sentido, ellos pusieron sentido, tradujeron de donde estaba y ellos ponían el sentido, es lo que nos dice el versículo. Pero también hicieron una revelación motivadora y dándole el sentido para que entendieran la lectura, de modo que entendiesen la lectura. Ellos hicieron tres cosas aquí. Ellos primero abrieron el libro, se enfocaron en el libro, después hicieron una revelación de lo que decía el libro, pero una revelación basada en el libro, es decir, pusieron sentido, leyeron qué es lo que nos está diciendo el libro, qué dice, por qué dice eso, le hicieron preguntas al libro, se volvieron al libro y todo lo que ellos hablaban era en base al libro que ellos estaban leyendo. Y luego de modo que entendiesen la lectura. Ellos debían y ellos querían entender la lectura. Entonces, después de eso, vamos a ver un cambio increíble en el pueblo de Israel. Después, en el capítulo 9 de Nehemías, vamos a ver cómo todos se arrepienten, confiesan sus pecados y hay un cambio y hay un avivamiento prácticamente en el pueblo de Israel. Pero, ¿en dónde se originó todo esto? ¿En las ideas de Nehemías? ¿En las ideas de Esther o en qué? De leer el libro, de volver al libro, de volver a los pensamientos de Nehemías o de Esdras. No. ¿De dónde? Del libro, de volver al libro. ¿Y eso qué podemos ver allí? Allí podemos ver el método de la predicación expositiva. Ellos sacaron del libro, extrajeron del libro para poder primero entenderlo y después aplicarlo a sus vidas. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento, pero ¿será que esto sigue sucediendo en el Nuevo Testamento? ¿Ustedes qué piensan? De personas que lean el libro y lo expliquen. En Lucas 24:27, Jesús va a hacer esta declaración. Jesús se encontraba después de resucitar en el camino de Emaús. Y en el camino de Emaús él se encontró a los forasteros del camino de Emaús. Y él les comenzó a hablar y dice que estas personas no se dieron cuenta quién era Jesús, pero que Jesús les comenzó desde Moisés, es decir, desde la Torá, desde Génesis, continuó por todos los profetas y habló todo lo referente a él en todas las escrituras. Es decir, ¿qué podemos observar? Podemos observar la explicación y la aplicación. ¿Qué hizo? Vio el libro, vio lo que sabían esas personas, obviamente, de la ley, y después les explicó que él era, les explicó y aplicó esas escrituras diciendo: yo soy el cumplimiento de todo lo que dice de Moisés hasta los profetas. Es decir, Jesús se inventó que él era el Cristo, por así, no. Él fue el cumplimiento, acá que hablábamos con Miguel, que él fue el cumplimiento de todas las profecías, que Jesús cumplió todas las profecías escritas en el libro. Y lo que está haciendo aquí
es ver todo lo que decía de él desde Moisés, desde Génesis, por todos los profetas hasta Malaquías. Y todo eso Jesús les dice, miren, de eso se trataba. Y entonces el que acababa de morir por lo que ellos estaban tristes, él era el Cristo. Y después pues ya él se revelaría a ellos. Ellos volvieron al libro, extrajeron de la palabra de Dios los conceptos que llevaron a explicar y luego a aplicar en su contexto. Esta manera produjo un crecimiento increíble en la iglesia del primer siglo, pero también no solo en la iglesia del primer siglo, sino en la Reforma en 1517. Lo que hizo Lutero fue volver al libro, fue volver a creer. Es decir, ¿cómo es que la gente de la iglesia me está diciendo que debo pagar unas indulgencias, que debo de pagar por mi salvación, cuando Romano dice que el justo por la fe vivirá? ¿Cómo es eso? No entiendo. Porque si allá me están diciendo lo que ellos piensan de la manera que ellos quieren torcer el libro, pero si aquí me dice algo contrario? Entonces, ¿qué pasa? En volver al libro generó la reforma y de allí Lutero empezó a cuestionar y comenzó a exponer lo que pasaban. Y aún hoy en día, en nuestras iglesias, en sus familias, en mi familia, lo único que producirá un despertar en el corazón de los oyentes será volver al libro. Será volver a explicar el libro y aplicarlo a nuestras vidas. Si queremos tener una iglesia saludable, la predicación expositiva debe ser la manera en la cual se debe predicar la palabra de Dios. Tenemos iglesias llenas de personas vacías y desnutridas porque se les comparte pensamientos humanos, emocionalismos sacados de contexto y mensajes manipuladores desde el púlpito. Pero ¿saben, hermanos? Ahora el púlpito también de algunas iglesias parece más un stand-up comedy que un lugar de reverencia donde se abre el libro. Parece más un lugar donde se dan cursos motivacionales que un lugar donde reverentemente se abre el libro, se abre la palabra de Dios. La iglesia tiene la palabra de Dios olvidada y cerrada, y ¿saben qué? Eso se refleja en la vida de las personas que van a la iglesia. La iglesia en general tiene la palabra de Dios olvidada y llena de polvo en sus hogares. Y eso es triste. ¿Saben? Eso ha llevado a un total cambio de la iglesia y a un declive de la iglesia. Preferimos escuchar mensajes que nos suban el ánimo que escuchar mensajes que conforten o que confronten nuestros corazones. Así que sí, si queremos un cambio real, si queremos un cambio que transforme nuestros corazones, necesitamos volver al libro, abrir la palabra de Dios en el nuevo. Necesitamos volver a la escritura y no solo para que nuestra iglesia pueda crecer en sanidad, sino para que tu vida y tu familia y que nuestra iglesia en general, los salvos por Dios, rescatados mediante la sangre de Jesucristo, podamos crecer saludablemente. No lo vamos a poder hacer si no volvemos al libro. Pero, ¿cómo lo hacemos? Ya los convencí y espero que bueno, mi intención es convencerlos de que debemos volver al libro y que la mejor manera de predicar la palabra de Dios y de una predicación es justamente basada en la escritura. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a dar 4 características un poco memorables para nosotros. Esas 4 características son que debemos extraer lo que se va a predicar e interpretar de una manera precisa. Y debemos interpretar de una manera históricamente precisa, también contextualmente precisa, también gramaticalmente precisa y doctrinalmente precisa. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Para su Gloria. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Isaías 43:7. Recuerda, no fuiste creado al azar, fuiste formado por Dios, llamado por su nombre, con un propósito eterno, vivir para su gloria. Nos escuchamos en el próximo episodio.